científicos desaparecidos. Me empezaron a preguntar qué opinaba yo de los muchos científicos que habían desaparecido en circunstancias misteriosas, misteriosísimas, extrañas, dudosas, problemáticas. Me imagino que Iker Jiménez ha de estar sobre esto, pero vamos, como mi perro sobre un filete, ¿no? Muy buen Balto, que está malito mi perro. Pero bueno, a ver. Todo esto comienza con dos publicaciones de dos chiflados. Uno que tiene una página donde mueve todo tipo de conspiraciones, se dedica a difundir eso como principal actividad, y otro que era, no me acuerdo, es que no quiero dar sus nombres además, bueno, da igual, otro que tiene una página web también de las mismas historias, empezaron a sacar la idea de que estaban desapareciendo científicos relacionados con la investigación de ovnis. ¡Ajá! ¡Wow! Y como ahora esos sitios que antes eran absolutamente residuales, marginales y que se consideraban poco serios entre la sociedad normal, de la gente normal, pues ahora ya no, ahora sí tienen credibilidad. Entonces un tipo de Doocy, un pseudo reportero repugnante de Fox News, le preguntó a la encargada de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, una persona también absolutamente despreciable, qué pasaba con los científicos desaparecidos. Entonces ella dijo, pues no sé, le voy a preguntar al presidente. Se me volteó mi pedal de control de la información que tengo aquí. Bueno, entonces Leavitt le fue a decir a Donald Trump, y al día siguiente el mismo Doocy, es un tipo despreciable, era brutal contra Biden, le preguntó a Trump, y el día 17 de abril, Caroline Leavitt anunció que la Casa Blanca lanzaría una investigación sobre los científicos desaparecidos, misteriosamente, y todos trabajando en ovnis, cuidado. El 20 de abril, entonces, un comité de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos anunció su propia investigación. Si los informes son ciertos, dicen, estas muertes y desapariciones pueden representar una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y el personal de los Estados Unidos que tiene acceso a secretos científicos. Y como ahora hay diputados en Estados Unidos como en México que creen en ovnis, las lanzaron. Bueno, este misterio viene del mundo de la conspiranoia más absurda. Y esas conspiranoias se arman juntando cosas que no tienen relación entre sí y diciendo que tienen una relación. Pero ahora, y esto lo decía, por cierto, Anna Merlan, reportera de Mother Jones, que es un medio bastante serio, una afirmación como esta de los 10 científicos desaparecidos se traslada de un foro de la ultraderecha o una cuenta de redes sociales absolutamente anticientífica y ridícula a una medio noticioso que está dispuesto a promover las teorías de la conspiración y por lo tanto llega a un medio mayor como Fox News, y el presidente lo verá en televisión y amiguitos, el presidente dirá que seguramente es cierto porque se lo ha dicho Fox News y todo lo que diga Fox News es verdad. Bien. Pues no son 10. Yo encontré unos cuantos más que son todos estos científicos misteriosamente desaparecidos o muertos en condiciones rarísimas, y todos científicos todos relacionados con la investigación de los ovnis. Bueno, vamos a empezar. Amy X. Rich decía que era investigadora de la antigravedad, o sea, tenía de científica lo mismo que mi perro o un poquito menos. Era una persona que vivía en el mundo de la anticiencia y que se suicidó en 2022, hace 4 años. Bueno, esa la metieron después.
Porque claro, lo que dijeron en los medios conspiranoicos es que había sido víctima de un arma de energía dirigida que la habían lanzado desde un techo cercano. Luego está William Neal McCasland, que era mayor del ex mayor o mayor retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del que su mujer informó que no, estaba desaparecido el 27 de febrero de 2026. No sabemos dónde está. Pero luego, Ning Lee, un científico muy serio que murió de Alzheimer a los 78 años de edad. Misteriosísimo eso. Luego sigue Michael David Hicks, de 59 años, que había sido científico en el laboratorio de propulsión a chorro del Jet Propulsion Laboratory, que trabaja mucho con la NASA, y que tuvo una cardiopatía y murió por problemas de corazón. Luego está Matthew Sullivan, que fue miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tampoco era científico y que se suicidó. Frank Maywald era un ingeniero de agua superficial y topografía oceánica y espectroscopía de imágenes en el Jet Propulsion Laboratory, y su familia, cuando hizo la esquela, pues no puso la causa de la muerte. Generalmente no se pone en las esquelas, ¿no? Luego está Mónica Jacinto Reza, una metalurgista e ingeniera de materiales de 60 años de edad, que desapareció en junio de 2025. Estaba haciendo senderismo en el Bosque Nacional de Los Ángeles con unos amigos que la perdieron mientras estaban navegando una ruta al borde de un precipicio. Probablemente el cuerpo aparecerá en su momento. Los cuerpos no aparecen tan fácil en montaña. Yo me acuerdo que una vez buscando a un chico que se había perdido en el Iztaccíhuatl, el volcán grande donde la gente se perdía y nunca encontrabas. No, a mí me tocó. En esos días yo estuve también por allí un día haciendo la búsqueda, y estuvieron otros del Socorro Alpino de México, y finalmente uno se bajó de un sendero por el que se camina muchísimo y se puso atrás de un árbol donde no se había puesto nadie durante años. Se encontró a uno que se había perdido 7 años atrás. Melissa Casillas, asistente administrativa del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Una secretaria, no es una científica tampoco. Pero dijeron, los familiares dijeron que ella estaba sufriendo una gran cantidad de estrés por tener problemas financieros y probablemente había decidido huir. La policía de Nuevo México dijo que parecía ser que ella había desaparecido por su propia voluntad. Matthew Sullivan, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se suicidó. Jason Thomas, director asistente de biología química en Novartis, que es una empresa privada de farmacéutica, que no tiene nada que ver con los ovnis, se ahogó. Jason Thomas, fíjense que fui a buscarlos a todos, para que no me digan. No, ese fue Jason Thomas. Joshua LeBlanc, ingeniero de la NASA. Sí, lo encontraron en un Tesla que se quemó. De esos Teslas, ya sabes que los Teslas explotan de pronto, pues se le pasó. William Neal McCasland, no sé, ya lo habíamos dicho, sí. David Wilcock. David Wilcock es youtuber como yo. Se suicidó. Pero ya había hablado, se suicidó hace poco tiempo porque ya había hablado de los científicos que no estaban. Nuno Felipe Gómez Loureiro, uno de los más famosos, era un físico del MIT que fue asesinado por otro personaje llamado Claudio Manuel Neves Valente en diciembre, días después de que Valente ya había disparado contra gente en un tiroteo masivo en la Universidad de Brown, y había escapado, y se encontró a este y también lo asesinó. Y finalmente Carl Grilmer era astrónomo y astrofísico de exoplanetas de la Universidad de California a los 67 años, que fue asesinado cuando le trataron de robar el auto. El asesino, un californiano de 29 años, ya está detenido. Aquí no hay un misterio, por más, bueno,
Si estás en el mundo de los chifladitos, aquí habrá un misterio. A mí se me hace que, así para que en 2 años, desde el 2022 hasta acá, muera toda esta gente, de los cuales son científicos 3 o 4. Cuando eres un investigador de antigravedad, no eres científico. Really, en serio, te lo prometo, te lo juro. No hay duda alguna. Si eres youtuber, menos. Si eres asistente administrativo, pues tampoco. Cero misterio. ¿Que han muerto algunos científicos? Yo me imagino que se mueren científicos todos los años. Pero no hay un solo hilo conductor, y los hilos conductores los tejen los conspiranoicos porque de eso viven. Porque si no tuvieran eso, no podrían vivir y tendrían que hacer algo horroroso, que es el mismo problema que tienen los misteriólogos, los religiosos, los filósofos. Tendrían que encontrarse un trabajo honrado y eso no les gusta.